Esta mañana estaba teniendo una clase de español con uno de mis estudiantes y le estaba hablando de cómo la próxima semana me voy a mover de casa. Y como les dije en el video anterior, ya no voy a tener una piscina. Y con su respuesta me cayó el 20. Me dijo, pero tienes playa. Hace 9 años que decidí que esta era mi playa favorita y ahorita con las lluvias podemos ver que hay mucha tierra y muchas rocas cayeron de allá. Incluso allá hay bastantes árboles en la costa y ahorita el oleaje se ve muy pesado, más pesado de lo normal. De hecho creo que me puede alcanzar ahorita, ya me estoy preocupando. Uy, no sé. Creo que sí, me va a alcanzar. Creo que sí me estaba alcanzando. Está súper fuerte el oleaje, ¿eh? Nunca había visto el oleaje tan fuerte. Quiero volar el dron, pero no quiero mojarme definitivamente. Uy. Y la razón por la que esta es mi playa favorita es porque en el pasado no habían restaurantes como podemos verlos ahorita. Ahorita ya hay un poco más de restaurantes, pero en mis tiempos, hace como 9 o 10 años, no había nada. Estaba virgen esta playa. Y entonces, como nadie la conocía, como las personas no venían aquí, era la mejor playa para estar tranquilo, para descansar, para escuchar música. Ahorita todavía, aún con los restaurantes, todavía es muy tranquila, como pueden ver. Ya cambiaron las cosas porque ya Huatulco se hizo más popular. Y pues ni modos, es bueno y es malo también. Pero sí, aún así sigue siendo de mis favoritas porque es la más privadita y todavía las personas no lo conocen demasiado. Y estaba planeando meterme al mar, pero se me olvidó que el oleaje iba a estar muy fuerte. Por eso de las lluvias y... Ay, voy a caer aquí porque estas rocas no están tan fuertes. Yo creo, siendo esta mi playa favorita, si en algún momento tuviera que vivir aquí en Huatulco, y obviamente si fuera millonario, creo que viviría ahí arriba, porque qué mejor que vivir frente a tu playa favorita. Pero sí, ahorita ya solamente vamos a volar el dron y ahorita vemos qué hacemos. Hi guys, welcome to Tequila Taberna. Best view in Salud, salud. Y el equipo Taberna. Y el tequila, no manches, mira todo el tequila, wow. ¿Qué también sabrá si se lo ponemos a los machos? Sí, ¿eh? Sí, échale. No manches, ¿por qué no tenemos más de tequila? Sí, exacto. Justo. Literal. Sí, van a ser muy ricos. Algo era a la cocina con México. ¿Por qué? Estamos en playa, ¿cómo se llama esa playa? Conejos. Playa Conejo. Aquí es donde está el Hotel Secrets, de este lado. No sé si lo pueden ver allá. Lo toca un poquito el árbol, pero ahí se alcanza a ver un poquito. El chiste es que hoy venimos a ver el amanecer. Está un poquito nublado. ¡Oh!
Veo un arcoíris. ¿Qué es este? No, es así, ya estás delirando. Hay un arco. Bueno, el chiste es que vamos a ir del otro lado. Vamos a caminar todo desde aquí, toda la costa, hasta llegar hasta allá. Esta playa cierra hacia allá, entonces del otro lado hay otra playa que da mejor con el horizonte, con el este, que es donde va a salir el sol, así que en teoría debería verse mejor. Así que vamos para allá antes de que amanezca. Por cierto, aquí ya tiene tiempo que no lo veían, siempre apoyándome desde los principios. Ángel, ¿cómo estás? Todo bien, aquí andamos a caminar. Vamos a tratar de subir aquí. Oh, no, ya viene el agua. Chéquense todo esto, esta vista. Hace como 3 años que no vengo, pero sí está muy bonita. En especial ahorita que todo está verde porque acabó de llover hace no mucho. Creo que esto podría ser mi playa favorita ahora. Está hermoso. Y lo mejor de todo, sí, es como Cacaluta. Ajá. Por lo mismo que está un poquito más lejos, obviamente no hay tanta gente, pero está muy bonita. No sé cómo estará en temporada alta, pero me encanta que no hay nada más que naturaleza, porque en todas las otras playas hay restaurantes, hay actividades, pero aquí es virgen completamente, no hay nada. ¡Carajo! Siento que me voy a caer aquí en algún momento. Uy. Está súper cool. Obviamente Huatulco está hermoso y eso todos lo sabemos. Es un lugar turístico, hay muchas playas, hay naturaleza. Obviamente Huatulco está hermoso, pero creo que no muchas veces apreciamos lo que tenemos. Personalmente yo creo que sé que he vivido en Huatulco y sé que Huatulco es un lugar hermoso y se lo digo a las personas, pero muy pocas veces me detengo a admirarlo. Entonces creo que debo empezar a hacer eso más seguido ahora. Se nos llega a olvidar a veces el lugar en el que estamos, se nos va en la rutina y no nos damos cuenta en el lugar tan hermoso en el que estamos, en el que vivimos. Sí, exacto. Es curioso cómo las personas de Estados Unidos y Canadá vienen a Huatulco y vienen buscando pueblitos pequeños, nuevas experiencias y les gusta aquí y quieren quedarse a vivir aquí. Y nosotros que estamos aquí, luego queremos ir a las ciudades más grandes. Siempre queremos lo que no tenemos. Vamos a bajar. Con cuidado, Viene otra más fuerte. ¿Qué te digo? Uy, sí, qué fuerte. Mójate pues. ¡Au! Casi me resbalo.
creo que ahorita los dos venimos en plan de nada más ver el amanecer y Disfrutar. bajarnos. Pero creo que la próxima tenemos que venir para echarnos un clavado aquí. Vámonos a ver si encontramos un cafecito en el camino. Porque alguien debe el café. Exacto. Muchas gracias por acompañarme.